Muchas gracias, Jim. ¿Cómo se me escucha? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bueno, es verdad que no está mal, pero hay alguien que lo reemplaza. Gracias, Jim, por la oración. Justamente te iba a pedir que ores por el mensaje, por lo que cada uno necesita escuchar, no lo que queremos escuchar, porque a veces la palabra nos da un par de bofetadas, ¿verdad? A veces la palabra nos dice algo que no nos gusta, pero es que la verdad es la verdad, nos guste o no. La palabra es viva y eficaz, sirve para corregir, para redarguir, para instruir, para enseñar. Y muchas veces no nos gusta el último de enseñar, porque no queremos cambiar muchas cosas que hacemos. No queremos a veces, porque aprender, ¿qué quiere decir? Aprender, agarrar, cambiar, aplicar. Y a veces no nos gusta esto. Y hermanos, hay la verdad que nos dice la palabra de Dios que tenemos que escuchar. Y esta verdad es locura para el mundo. Es locura para el mundo, porque si le decimos a un no creyente, tenemos un Dios que no vemos, tenemos un Dios que nos pide que le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón, que tengamos fe ciegamente y que muchas de sus promesas no se van a cumplir en nuestras vidas, sino en las futuras generaciones. Nos van a decir locos. Nos van a decir locos. Y eso está bien. Porque la palabra dice que la palabra de la cruz es locura para los que se duermen. Y vamos a leer esto en 1 Corintios 1, del 18 al 20, que dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. La palabra de la cruz es locura para este mundo. Y sí, hermanos, es una locura porque el que está en el mundo, lo que no ve, no lo cree. Lo que no puede explicar, lo desecha. Esa es la lógica del mundo. No puede no ver y creer. Pero la palabra nos muestra el carácter de Dios, nos muestra cómo Dios creó todo, cómo Dios creó al ser humano, cómo Dios apoyó y acompañó a su pueblo y cómo Él hizo milagros que desafían todo conocimiento y toda ciencia. Y el mundo no puede entender estas cosas porque el mundo se basa sobre las leyes de la matemática, sobre las leyes de la física, sobre todas estas reglas y leyes. Y si algo no está de acuerdo a esto, pues el mundo dice que no existe. Pero hermanos, el creador de las reglas del universo es todopoderoso y no está sometido a estas reglas. Él no está sometido a estas reglas. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Su matemática no es nuestra matemática. Y la palabra nos va a enseñar realidades donde Dios, la matemática de Dios rebasa la del mundo. Porque Dios multiplica donde hay poco, añade donde no hay, le duele restar y odia la división entre su pueblo. Esas son las matemáticas de Dios. El tema que el Señor ha puesto para que comparte el día de hoy se llama justamente la matemática de Dios. Y vamos a empezar con una fórmula.
la del principio de todo, es la de 0 es igual a infinito. 0 es igual a infinito. Dios ha creado la tierra, los cielos, el universo, las galaxias, todo de la nada. El hombre no puede crear algo a partir de la nada. Necesita tener algo para crear otra cosa. Una de las leyes más grandes de la física es la de la preservación de la materia. Es decir, que todo se transforma, la materia no se esfuma de repente. El hombre no puede crear algo a partir de la nada, pero Dios sí, y lo hizo. Lo vemos en Génesis, en Génesis 1, lo vamos a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el principio, hermanos, Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim. En el principio, Dios creó Dios. Este verbo bara quiere decir crear, pero no se lo usa para cualquier ocasión. Se lo usa siempre para designar que Dios creó. Dios creó algo de la nada. Dios creó lo infinito de la nada. Y esa es la matemática que le molesta al mundo, hermanos. El mundo dice, ¿cómo podemos crear algo de la nada? Pero Dios desafía esta matemática. Y la Biblia nos va a decir que todo fue hecho por medio del verbo. Y este es Jesucristo. En Juan 1, como empieza Génesis, en el principio Dios creó. Juan 1 empieza, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo, el unigénito, el alfa y el omega, el principio y el fin. Por Él y para Él todo fue hecho. Si vamos al versículo 14, nos dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta es la revelación más grande de la creación. No solo que hubo una creación, sino que esta fue hecha por medio de Cristo Jesús. Cuando vemos toda la creación, cuando vemos... ¿A quién le gusta ver el cielo, hermanos? Ver las estrellas, ver el sol de día, ver la luna, los planetas. Es súper interesante. Pero cuando vemos cada tipo, puede ser un planeta, puede ser Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Más allá de eso no podemos ver. Bien difícil. Puede ser también una estrella, o también puede ser incluso una galaxia. Toda esa inmensidad, esa infinidad de cosas hechas por una sola palabra, por un solo verbo. En el principio creó Dios. Y el mundo se vuelve loco con esta matemática porque dicen, ¿cómo puede haber tanto orden en una creación? Porque el mundo piensa en una explosión aleatoria sin nada y un orden aleatorio. Pero ¿cómo puede haber un orden aleatorio cuando hasta las reglas más pequeñas del universo son perfectas? Hasta las reglas más grandes del universo son perfectas. ¿Cómo puede haber tanto orden sin alguien que lo ordena? ¿Cómo puede haber una creación sin un arquitecto? Esa es la matemática que le vuelve loco al mundo. Que 0 es igual a infinito y este infinito es ordenado. Esa es la primera cosa. La segunda que podemos decir es que 5, van a decir, te equivocas, Diego. 5 más 2 igual a
No, así es. Aquí lo han dicho, a 5,000. 5 más 2 es igual a 5,000. Y esto lo podemos ver en el milagro de la multiplicación de los panes. Y lo vamos a leer en Juan 6, que dice del 5 al 11. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y habiendo mucha hierba en aquel lugar, se recostaron un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Cuánto querían. Aquí Juan nos dice que la gente estaba ahí y necesitaba comer. ¿Y cómo les vamos a dar de comer a 5,000? No, más de 5,000. Porque ahí solo cuentan los hombres, no cuentan las mujeres, no cuentan los niños. ¿Cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Y dice: ni con el salario de 200 días podemos comprar tanto pan. O sea que era imposible para el hombre dar de comer a todos estos. Hasta que aparece este niño. No se lo dice de nombre, no se lo llama de nombre. Solo dice un niño que tenía 5 panes y 2 pececillos. Un niño que prevé, porque de todos, al parecer era el único que tenía algo de comer. Yo creo que tenía una mamá ahí detrás que le mandaba, o un papá también que previó. Pero imagínense cuánta generosidad, cuánta fe de dar todo lo que tenía para comer para todos. Y no iba a alcanzar, pero igual lo doy. Tengo poco, sé que no va a alcanzar, pero igual lo voy a dar. Y lo que Jesús hace nos muestra mucho, porque lo primero que Jesús hace con esos 5 panes y 2 pececillos es dar gracias, es bendecirlos. Y luego los reparte, primero a los discípulos y luego a todos los que estaban recostados. Primeramente, hermanos, tenemos que bendecir lo que ya tenemos, bendecir lo que Dios ya nos ha dado. Pensemos que sea poco, insuficiente o suficiente, sea lo que sea, tenemos que dar gracias por todo lo que hemos recibido, como dijo el hermano Jim, porque vino de Dios, porque todo lo que tenemos viene de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata, y si recibimos algo es porque Él nos lo da. Seamos siempre agradecidos con lo mucho, con lo poco. Pablo que decía: yo he sabido vivir con lo mucho, yo he sabido vivir con lo poco. Es siempre agradecido. Y después de esto, sea lo que sea, usarlo, darlo para el Señor. Sea lo que sea, darlo para el servicio del Señor. Y doy gracias a Dios porque en esta iglesia hay siervos y siervas que con mucho y con poco dan para el Señor, dan para la obra, dan para la evangelización, dan su tiempo, dan su esfuerzo. Hay gente que sirve y hay mucha gente que sirve y cada uno da lo que puede, pero con todo corazón y con toda alegría. Como sabemos, hermanos, aquí nadie tiene salario. Aquí nadie se beneficia con una ofrenda. Y gloria a Dios por todas las iglesias que tienen para pagar ministerios, para pagar pastores y todo esto. Pero en toda la historia de esta iglesia, nadie ha sido salariado. Y gloria a Dios también
por eso, porque aún así nos ha mantenido aquí. Por su fidelidad y no por la nuestra, por su gracia y no por la nuestra, por su riqueza y no por la nuestra, porque en esta iglesia nunca ha sobrado el dinero, pero lo que sí ha sobreabundado es el amor y la fidelidad de Dios. Y gloria a Dios por ello. Es fácil repartir cuando hay abundancia, ¿verdad? Es fácil repartir cuando hay abundancia. Pero qué difícil es repartir cuando hay escasez. Cuando uno tiene que escoger qué facturas pagar y qué facturas no puede pagar. Cuando uno tiene que dividir lo que normalmente es para uno, dividirlo entre varios. Qué difícil es ser generoso cuando hay incertidumbre, cuando hay escasez, cuando hay temor. No sabemos lo que sentía este niño. Solo vemos lo que él hizo. Y él dio con un propósito. Y fue bendecido también con un propósito. Porque la matemática de la bendición es que Dios multiplica donde hay poco. Dios añade donde no hay. Hay una bendición en el propósito, hay una bendición en dar. Y no solo hablo económicamente, sino hablo de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo. No solo hablo en la iglesia, sino hablo también con el hermano y la hermana afuera, con el amigo y la amiga que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y hay gente que va y los acompaña. Escucho en esta iglesia que hay gente que acompaña a otras personas, pero no dice nada para no jactarse de lo que hacen. Y gloria a Dios, porque es ese esfuerzo que recompensa a nuestro Señor. Porque Él bendice. Acordémonos de la viuda de Sarepta y el profeta Elías, que la viuda solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y Elías le dice, dame por favor de comer. Y ella le dio. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios no hizo sobreabundar de un momento al otro, no hizo rebalsar nada, sino que día tras día, esa vasija de aceite se llenaba, esa tinaja de harina se llenaba día tras día, porque tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios fiel y tenemos un Dios que bendice nuestro esfuerzo. Hace 2 semanas hemos hablado sobre los talentos también, de que tenemos que poner de nosotros lo que Dios ya nos ha dado para recibir, y no para nosotros, no para guardárnoslo, porque los talentos no son nuestros, sino son de nuestro Señor. Pero Él bendice eso. Buen siervo. Y esa es la matemática de la bendición, hermanos, que sobrepasa cualquier entendimiento humano, porque el humano te va a decir, no alcanza, entonces, no, 5 más 2 es igual a 1, uno para sí mismo te va a decir. Pero no, Dios nos va a decir 5 más 2 igual a más de 5.000. Qué maravilloso es hablar sobre la bendición. Qué maravilloso es hablar sobre que un Dios que provee cuando necesitamos, un Dios que conoce nuestra necesidad y nuestra escasez y Él acude. Y todos queremos ser bendecidos y gloria a Dios por las bendiciones de Él. Porque nos ayudan, nos motivan, nos ayudan a continuar en este camino. Pero hay otra fórmula, hay otra matemática de Dios que nos gusta un poquito menos, que nos duele un poquito más, pero es igual de importante. Y esta es la matemática del perdón. Porque el mundo nos va a decir ojo por ojo, diente por diente, nos va a decir, si te da una, pues devuélvele. Si te insulta, pues insúltale. Eso es lo que nos va a decir el mundo. Te va a decir que 1 es igual a 1, ojo por ojo. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido de esa manera? Si habla mal de mí, pues yo voy a hablar mal de él o ella, ¿no? Si
Si me ha insultado, pues no me voy a quedar sentado, ya me va a conocer. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Ya me va a conocer, me voy a hacer conocer, ya me va a escuchar. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? En la pareja también. Él te ha hecho algo, pues tú hazle de vuelta. Él te ha dicho algo, pues entonces tú te metes con su familia y él se mete con la tuya y después de la nada ya hay toda una pelea. Acá muchos decimos que no somos buenos con las matemáticas, pero hay que somos buenos para contar todas las veces que el fulanito o la fulanita nos ha hecho daño. Para eso sí sabemos contar. Pero Jesús nos va a decir, vamos a leer en Mateo 5, del 38 al 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Porque el mundo va a decirnos que uno es igual a uno, pero Jesús nos va a decir que uno es igual a cero. Que no tenemos que devolver lo que se nos hace. Cuando te hieran, no hieras. Cuando te traicionen, no traicionen. Cuando te calumnien, no calumnies, sino que perdona, 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 perdona. ¿Y qué si no me pide perdón? ¿Y qué si no se arrepiente? Jesús dice perdón. Pero muchas veces nosotros queremos ver a la persona que nos hirió volver arrepentido con su rabo entre las patas. Queremos ver a esa persona como nos dejó, así de mal. Pero Jesús no nos dice perdona así o perdona cuando, sino perdona. Punto. Porque el perdón es de uno. El perdón no necesita permiso. El perdón no necesita acuerdo. El perdón es de uno. La restauración es de dos. Sí, pero el perdón es de uno. Y perdonar cura. Perdonar restaura. Perdonar te ayuda a recuperarte. El perdón te hace bien a ti, restaura tu corazón y hace que una herida cierre. Porque la falta de perdón hace que nuestra herida permanezca abierta. Cada vez que no perdonamos, mantenemos esta herida abierta. ¿Y qué pasa cuando la herida sigue abierta? Pues sigue doliendo, se sigue inflamando, se puede infectar, sobre todo no cura. Y creo que muchos de nosotros estamos andando con heridas abiertas, con falta de perdón. Pero a todo eso, Dios nos dice, perdona. Punto. Pedro le había preguntado, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano o hermana? Y Jesús le dice 70 veces 7. Ahí está otra fórmula. 70 veces 7. ¿Cuánto es? 490. Ya. Ahí tenemos algunos buenos de matemáticas. 490 veces y aún más. Y espero, hermanos, hermanas, que no haya ningún hermano que me falle 490 veces. Pero a todas estas veces, a toda y cada una de ellas, Dios te dice, perdona, deja la carga. Porque perdonar va a hacer que esa herida que yo siento cure. ¿Va a haber una cicatriz? Sí. Va a haber una cicatriz, pero ¿qué nos muestra la cicatriz? La cicatriz es un testimonio de una herida que ha sanado. Gloria a Dios por ello. Perdona para vivir libre de esta carga. La matemática del perdón es que uno es igual a cero. Perdona y deja que la justicia sea de Dios. Porque se hará justicia, pero tú
no harás justicia, sino aquel que es juez y creador. Ese es nuestro Señor, porque Él es justo. Y antes de pasar a la última que vamos a mencionar hoy, porque hay muchísimos ejemplos, no es una lista de fórmulas, de ecuaciones y de todo esto, es una ilustración de la lógica del carácter de nuestro Señor. Y hay muchos ejemplos. Podemos hablar sobre el matrimonio también, porque el matrimonio, Dios nos dice del matrimonio que 1 más 1 es igual a 1. Porque el hombre y la mujer se unirán y se harán una sola carne, una sola, con un mismo sentir, con un mismo propósito, con una misma fe. Se harán uno. Pero el enemigo te va a decir que 1 más 1 es igual a 2. Porque el 2 puede ser dividido. El 2 puede ser separado. Pero Dios no quiere que eso sea separado. Por eso nos va a decir que 1 más 1 es igual a 1. Pase lo que pase, sea lo que sea, es igual a 1. También podemos hablar sobre Gedeón, que nos enseña ejemplos maravillosos de matemáticas, ¿no? Gedeón, que tenía un ejército de 32,000 contra un ejército de 135,000 madianitas. Y Dios le va a decir, no, tus matemáticas están mal. No es que 32,000 es menos que 135,000, sino que es demasiado. Vamos a reducir de estos 32,000 hombres y van a ser solo 300. Y eso va a ser más que los 135,000. Porque el que está con nosotros es más grande que el que está contra nosotros. Lo podemos ver en 1 Juan 4:4, que nos dice Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. No es que los vamos a vencer, los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que esté en el mundo. Y gloria a Dios. Y cuando estemos en la batalla, sepamos que mayor es el que está en nosotros que el que está delante y contra nuestro. También podemos hablar sobre, y voy a pedir a nuestro hermano Elmer que pase a acompañarnos con la música. Y también podemos hablar sobre otro pequeño ejemplo. Nos habla la palabra sobre, había un buen pastor que dejó a unas 99 ovejitas por ir tras esa ovejita descarriada, esa ovejita que se había perdido. Y fue y la trató igual a esa una ovejita, igual que las 99, porque era igual de importante. Pese a lo que se había descarriado, pese a lo que se había ido, él la trató igual que las 99. Gracias, Señor. 1 es igual a 99 para Dios. Y si tu amigo o amiga todavía no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, si tú te identificas con esa ovejita que se había ido y se había descarriado, pues te digo que Dios ya ha empezado a buscarte, ya ha ido a buscarte. Porque el hecho que tú estés aquí el día de hoy es una muestra que el Señor ha llamado tu nombre y te dice: vuelve a casa, vuelve a casa. Está tocando tu puerta, la puerta de tu corazón, y te dice: déjame entrar y yo entraré y cenaré contigo. Él te mostrará su salvación. Solo abre esa puerta. Responde a su llamado. 1 igual a 99. Y podríamos seguir todo el día de los ejemplos de la matemática, pero esto no es una clase, es un mensaje. Es un mensaje de Dios que nos quiere decir algo con todas estas matemáticas, con todas estas fórmulas. Porque la fórmula más importante
para nosotros, la más primordial para nuestra vida cristiana es que uno es igual a eternidad. Uno es igual a eternidad. Un sacrificio cubre todo y para siempre. En Hebreos 10, del 11 al 14, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La ley del hombre te va a decir que por cada acto hay una penitencia, que por cada mal hay una corrección, hay algo que tenemos que pagar. Por cada multa hay un pago. E incluso hay lugares hoy en día donde te van a decir que tenemos que cubrir los pecados con penitencias. Te van a decir que al pecar, al errar, estás poniendo en riesgo tu propia salvación. Pero eso no es verdad, porque con una sola ofrenda se cubrió todo eso, no para lo de antes, sino para siempre. Con una sola ofrenda tenemos certitud de salvación, con ese sacrificio de Cristo Jesús. Porque cada vez que pequemos, Cristo no va a estar de nuevo crucificado, sino que una sola vez para cumplir toda la eternidad. Uno es igual a eternidad. Y puedes estar seguro, hermano, hermana, que cuando tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, te has arrepentido verdaderamente de tus pecados y lo has seguido, puedes estar seguro de tu salvación, que es ahora y por la eternidad. Y gloria a Dios, porque eso no viene de nosotros, no es algo que podamos merecer, no es algo que podamos hacer. Sí tienen que haber obras, sí, pero estas no van a influenciar en nuestra salvación, sino van a ser un reflejo de esta seguridad de salvación que tú tienes. Y gloria a Dios. Porque al final estaremos delante del tribunal y tendremos un defensor divino que nos va a defender, que nos conoce por nombre y apellido y nos dice: Él es mío, Él me ha seguido, Él me ha aceptado en su corazón y no habrá condenación, no habrá condenación. Porque dice en Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Un sacrificio para la eternidad. Hermanos, hemos hablado sobre las matemáticas de Dios, sobre la matemática de la creación, sobre la matemática de la bendición, del perdón y de la salvación. Y no sé si tenías un buen nivel en la escuela de matemáticas. Sé que algunos sí, tal vez algunos no. Tal vez era la materia que más detestabas en la escuela, que seas matemático. Y Dios no nos pide que nos memoricemos fórmulas como en la escuela. No nos pide que nos memoricemos ecuaciones o que sepamos cuánto es 2 más 2 o 5 más 2. No nos pide eso. Si no nos pide, no necesitamos memorizarnos ninguna fórmula. Solo necesitamos memorizarnos y vivir con un solo número. Y este número es el 1. Porque Dios quiere ser el número 1 en tu vida. No el 2, no el 3,
el número uno. En tus caídas, el número uno. En tus batallas, el número uno. Cuando necesitemos consuelo, el número uno para ir a Dios por consuelo. Cuando estemos alegres, el número uno para agradecer por qué estamos alegres. Pero el número uno, y su palabra nos va a decir, busca primero el reino de Dios. Y todo el resto será añadido. Porque Dios multiplicará en la escasez. Dios añadirá donde no hay. Restaurará la división y el corazón roto. Solo necesitas, solo quiere que tú lo hagas el número uno en tu vida. Que Dios lo bendiga.